El grupo de liturgia les comparte las lecturas y reflexiones del cuarto domingo de Cuaresma, del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores, algún cantar de Sión. Alegres, cántenos. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hagamos una breve reflexión. En la primera lectura presenta una lectura teológica de la historia de Israel. Nos revela que es Dios el protagonista de esta historia y la conduce a su fin de salvación. No obstante las innumerables infidelidades de su pueblo y los obstáculos continuos que contraponen a su designio, su amor vence siempre. En la segunda lectura, San Pablo, en la carta a los Efesios, pone de relieve dos características del amor de Dios. La primera es misericordioso, prueba ternura y compasión hacia nosotros, perdona nuestros pecados. Y la segunda es gratuito, porque no se debe a nuestros méritos, solo de su benevolencia divina. El texto del Evangelio afirma que la respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida es Jesús mismo, muerto y resucitado. También Nicodemo sintió que Jesús le respondía de esta manera al mencionar el episodio de la serpiente levantada por Moisés en el desierto. La serpiente de bronce no goza por sí misma de algún poder. Esa serpiente levantada en el desierto se vuelve para San Juan el signo de la cruz de Cristo, levantada en medio de la humanidad. Para Juan, Jesús levantado no es una imagen que debe suscitar una resignada tristeza frente a la fuerza del mal. Todo lo contrario, esa cruz es fuente de vida gratuita y abundante. El amor de Dios fue el motivo para enviar a su Hijo, para salvar a todo hombre. Toda intención negativa queda excluida. El propósito divino es claramente positivo y universal. El Mesías no trae una misión judicial ni excluye a nadie de la salvación. En el Hijo, don y prueba del amor de Dios, brilla únicamente su amor y su lealtad al hombre. La responsabilidad entonces recae sobre el hombre, no sobre Dios, cuyo amor no hace excepciones. Dos actitudes son posibles: o se está a favor de Jesús o en contra. No existe la indiferencia. Ante el ofrecimiento del amor, no cabe más que responder a él o negarse a aceptarlo. Por parte de Dios todo está dispuesto. Toca al hombre hacer su opción. Si hay excluidos de la salvación, se debe al rechazo del ofrecimiento que Dios hace en Jesús, a la negativa radical y definitiva de la adhesión a Jesús corresponde lo definitivo de la exclusión. Por lo tanto, frente a la cruz de Cristo se decide el destino del hombre. Por un lado está el mundo que no cree y es condenado, y por otro, el mundo que cree
y es salvado. Muchas gracias, hermanos, por compartir con nosotros este momento de reflexión. Bendecido día.